Dios es unidad, ¿no? En ti está todo. Estás tú, está toda tu familia, pero no solo tu familia, está todo este globo terráqueo y todo el universo. Y constelaciones familiares lo que hacemos cuando abrimos el campo es como si tú te conectaras a ese Wi-Fi. El presente, el pasado, el futuro está pasando hoy mismo. El tiempo no es tan lineal como nosotros lo pensamos. Y por supuesto tenemos en esta completitud de lo que somos, tenemos experiencia de miedos internas, ¿sabes? Como, no sé si la gente le llama completitud, amor, como fundirse con el todo. Se me activa la kundalini, entonces empiezo a sentir placer y a conectarme como con el placer en una máxima potencia. Yo nací con todas las cosas malas. Nací en la pobreza, nací gay, nací negro, ¿qué otra cosa más pues? Entonces el día que alguien me diga que está completamente en la luz, yo como que lo visualizo tomándose un té con Buda, Jesús, porque ya habrá trascendido, ¿no? ¿Qué está pasando en mi vida? Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 13 años. Todo lo que había invertido hasta el último peso. Ten mucha fe. He escuchado voces. Él fallece de cáncer de pulmones. Yo estoy muy feliz. En dar amor incondicional. Entendí que yo tenía que sanar. Y bien, Jesús, cuéntame, ¿es Jesús o es Jesús? Es los dos. Los dos. Sí, realmente es Jesús. ¿O es Jesús completo? Sí, Jesús completo. ¿Y Jesús es como una personalidad? Sí, digamos que cuando yo soy de la costa colombiana, Ok. nosotros tenemos como un acento particular y no pronunciamos casi la S, entonces pues, por eso decimos, por ejemplo, no decimos costa, sino costa. Ok. Sí, y por ejemplo, músculo es como músculo. Ajá. Es menos marcado. Sí. Entonces cuando me fui a Bogotá, yo me fui a Bogotá como de los 16 años. Y bueno, estuve en taller de teatro y haciendo muchas cosas allá, pero en un tiempo llegué a una academia de yoga, estaba estudiando yoga en Bao, con los Krishnas, con los Hare Krishna. Entonces había una compañera que me trataba de imitar, entonces me decía, hey Jesús, Jesús, porque ¿sabes? El sabor de la costa. Le metía un poquito el tono. El sí. tono, entonces yo dije, ok, me quedé Jesús. Se quedó, Sí. fíjate cómo... Sí, pero de niño también recuerdo que como, por ejemplo, en algunos países, de hecho en mi país también los Jesús le llaman chucho, ¿no? Uh-huh. En mi país entonces me decían como Jesús, era así como que siempre me buscaban cambiar el nombre, entonces dije, ok, voy con la corriente y me quedé Jesús. Te dejaste llevar. Sí, exacto. Muy bien, pues Jesús, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tenerme aquí. Oye, hablando de la parte holística, pues tú tienes un montón de habilidades, conocimientos. Me llama la atención que nos conocimos con la ceremonia de cacao, es una de ellas. El yoga, Kundalini, ¿estoy bien? Sí. Entonces, a mí me gustaría profundizar un poco en estos temas, pero antes que nada, para que la gente te pueda conocer, ¿quién es Jesús? Platícame un poco de ti. Ok, gracias. Empezando con todo esto que dices como de habilidades y cosas que he adquirido, en algunas he afianzado, ¿saben? Otras he despertado en mí. Yo creo que soy un chico muy curioso en la vida y esa curiosidad me lleva a una apertura de siempre estar aprendiendo, de siempre tener como esa mochila, ese kit, esa mochila un poquito también ligera para meter allí cosas que pueden ser útiles tanto para mí como para otros. Y eso me defino así como un ser humano muy curioso que trata siempre de estar abierto a los aprendizajes, de estar abierto a la compasión conmigo mismo, también dar esa compasión a otros. Pero últimamente me estoy tratando de identificar o de incorporar en mí el no juzgamiento, los no juicios, porque creo que creo que estoy en esa etapa, en este momento es crucial para mí. Entonces, creo que si le ponemos todos esos adjetivos como para definirme, puedo decir eso. Gracias. Ahorita que comentas eso, porque normalmente el ser humano busca mejoría diaria, o al menos la mayoría de la gente. Pero al tiempo que tú vas descubriendo que puedes mejorar por un lado,
se vuelve también como ese caballito de batalla o ese peso en la espalda porque dices tú, quiero ser más estoico, no quiero juzgar a la gente, no quiero alterarme por lo que alguien haga o deje de hacer. Pero sin embargo, como ser humano a veces caes y te da más de golpe yo pensé, yo dije que no iba a pasar esto y vuelve a pasar. Por eso le puse ser más compasivo, Sí, sí, sí. porque se trata de aprender, se trata de ser, de tratar de ser, digamos, conmigo mismo, mi relación conmigo mismo, más humano, ¿no? Lo que significa a profundidad el término humano, la humanidad, ¿sabes? Y cuando te hablaba de los no juzgamientos, por eso dije al inicio, compasivo, porque a veces llevamos como ser estrictos y rígidos con nosotros mismos y nos damos muy duros, nos lastimamos, ¿no? Y yo quiero solamente tener luz en mi vida, por ejemplo, pero sin el opuesto no puedo tener luz en mi vida. También tengo que reconocer que hay sombras, que hay oscuridad, que hay un montón de cosas. Simplemente tratar de ser compasivo cuando eso venga a mí, inconscientemente o conscientemente, y no lo pueda yo ver en ese momento, ¿sabes? Y si pasa, pues bueno, soy un humano. No, de acuerdo. Fíjate que ese tema me ha salido mucho últimamente, justo por los temas holísticos que tocamos acá, que la luz sin oscuridad no existiría y viceversa. Es bien necesario tener un equilibrio. Por alguna razón, tienes que mantenerte en medio. El chiste es estar equilibrado en ese sentido. Y en cuanto a lo que dices de ser súper estricto con uno mismo, sí, yo creo que también es parte del aprendizaje, saber que no puedes estar siempre autojuzgándote y permitirte, como dices tú, tenerte autocompasión como ser humano y saber que te puedes equivocar, pero también que es bien válido decir cuando te equivocas y trabajar en ello, ¿verdad? Por supuesto, creo que los grandes aprendizajes en nosotros los seres humanos vienen desde allí, ¿no? Desde las caídas que generan un golpe fuerte. Es como cuando nos sacudimos, como esa experiencia, por decirlo así, o ese simbolismo que hay dentro del ave fénix, ¿no? Que hay que resurgir de las cenizas, o como esto del águila que pasa por un proceso doloroso de quitarse el pico para pulirse. Entonces, creo que eso pasa también cuando la vida nos pone anteriormente cosas y no nos damos cuenta. Llega un momento en que toca que nos den duro como para que, ok, ahí está, lo que antes te venía diciendo desde el amor, ¿sabes? O desde no estabas consciente o no estabas listo para verlo. Ahora te toca darte un poquito más fuerte para que lo puedas ver. Y sí estoy de acuerdo que en esta vida aprendemos con los opuestos, ¿no? Con el contraste. Aunque hay filosofías y formas de ver la vida, como por ejemplo la metafísica que habla de que somos completamente luz y que en algún momento volveremos a la luz. Casi todas las religiones hablan, ¿cierto? Pero por lo menos en esta experiencia que es real para nosotros, sucede eso, los contrastes. Es lo único que tenemos hoy en el presente. Totalmente de acuerdo. Oye, Jesús, cuéntame una cosa. ¿Tú creciste bajo una religión? Es decir, educado bajo una religión en tu casa. No necesariamente. Yo creo que hablando ahorita de lo estricto que somos, yo creo que fui muy bendecido. Me acordé la afortunado, bendecido, afortunado, porque no tuve padres estrictos. Ok. Lo estricto, fue auto estricto. Y bueno, siempre tuve como una sed espiritual, y esa sed espiritual la experimenté a través de la religión, de diferentes religiones. Estuve en los Testigos de Jehová cuando apenas era un niño, como de 10 años. Fui bautizado, predicaba, fui precursor. Ellos tienen como unos niveles. He estado como que estuve, creo que fue de las primeras, aunque mi familia es muy cristiana protestante, ¿sabes? No son tan católicos, son más cristianos protestantes. De hecho, ahora mi mamá es cristiana protestante, de esas así, ¿cómo le llaman? Tradicionales. Porque ya ahorita la iglesia se ha flexibilizado un poco más, ¿no? La mayoría, pero hay unas iglesias que son mucho más... De vieja escuela. Exacto. Mi mamá todavía está en esa. Y cuéntame una cosa, porque estarás de acuerdo conmigo que todo esto del mundo holístico, hasta hace muy poco, era un tabú, sobre todo cuando estabas bien metido en una religión.
¿qué es lo que te hace a ti acercarte a toda la parte holística? ¿Qué evento te llevó hacia allá? Creo que todos los eventos que he tenido en mi vida me han llevado hasta este punto donde estoy. Pero también un evento de sentirme excluido y juzgado precisamente. Me llevó a buscar algo precisamente mucho más diverso, mucho más abierto y donde yo me pueda sentir como en casa. Porque no es tan chévere ir a un lugar donde tú quieras estar y pertenecer, pero que te digan que tú no heredarás el reino de los cielos porque, por ejemplo, eres gay, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, como que yo qué ganas tengo de ir a un sitio donde me van a estar dando. No es fácil, no es fácil porque creo que los seres humanos, todos nos genera dolor eso, ¿sabes? Y, y extender ese dolor y caer en el sufrimiento no es algo chévere. De acuerdo, y fíjate, tal vez esto que voy a comentar va a causar un poco de ámpula, pero a mí me gustaría escuchar también de gente que está metida en este tipo de situaciones, o en este caso de la religión. ¿Por qué una religión, si se supone que lo que debe inculcar es amor, va a condicionar a las personas de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus formas de ser, que creo que ya eso es independiente cada quien, siempre y cuando no dañes a un tercero, cada quien puede hacer de su vida un papalote, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que también dentro de los juicios de valor que le imponemos a las cosas, ¿no? Entonces hay algunas cosas que tienen más pesos que otras, ¿no? Entonces, mentira piadosa no es lo mismo que una mentira. Todo es mentira. Mentira pequeña, grande es mentira. De acuerdo. ¿Sabes? Si la iglesia va por pecado, pecado es pecado. Yo no creo en el pecado, pero si ellos hablan de, por ejemplo, para mí, de un homosexual, de una prostituta o de esas cosas que la sociedad cree que es algo mayor y que, por ejemplo, desearle mal al otro, o la envidia o hacer un daño en terceros es menos. No, todos estamos en una línea. Sí. Para mí, ¿no? De hecho, yo creo que, por ejemplo, hablando del amor, para mí el Maestro Jesús, que lo veo como un gran maestro, eso fue lo que él vino a hacer, ¿no? Estar precisamente con esas personas que tenían quizás, o que la sociedad los miraba un poco más excluyente, ¿no? Como, oye, tú para allá porque yo soy mejor que tú. Un poco de clasismo también ahí ligado. Sí, totalmente de acuerdo. Recién, ahorita que hablas de esa parte de la comunidad gay, recién vamos saliendo como de una etapa en donde le llegaban a decir generación de cristal que no podías tocar ciertas ámpulas y no hacer ciertos comentarios para evitar lastimar gente, y se le protegía mucho a la comunidad gay. Digo se le protegía entre comillas porque creo que todo es a base de algún plan normalmente. Pero tú, desde tu perspectiva, ¿cómo veías todo esto en cuanto era exagerado, era justo o simplemente estaba alborotando a la comunidad? Digamos que yo siento que todo lo que no se menciona de alguna manera se excluye, Okay. ¿sabes? Es como yo menciono eso. Y por ejemplo, hay otro tema del cual yo a veces digo, bueno, cuando estaba niño, decía, pero pues, pucha, yo nací con todas las cosas malas. Gay, siendo negro, que también, sobre todo en mi país, que hay un clasismo errático y profundo también. Y todos estos temas raciales y demás, es como entre más claro seas, más blanco seas. Bueno, eso no solo pasa en mi país, pasa casi que en el globo terráqueo. Sí. Tienes más valor, ¿no? Entonces yo decía, bueno, nací en la pobreza, nací gay, nací negro, ¿qué otra cosa más puedo venir a experimentar? Juzgándome, ¿no? En ese tiempo cuando no lo entendía. Pero también he aprendido que, y menciono esto porque decía, bueno, en el caso del color, ¿no? A un blanco no lo llaman blanco, hey, blanco, ven acá, pero a un negro sí le llaman, hey, ese negro, o el negro tenías que ser. Pero si tú vienes y me dices a mí, que somos amigos, me dices negrito, es totalmente diferente, o negro, o me lo dices, yo como que no me cierro a eso. Hay personas que no les gusta que lo llamen por el color de piel. A mí, si eres amigo, pues bien, ¿sí me entiendes? O sea, es como la forma, ¿sabes? Sí, cambia todo. Exactamente, con respecto a tu pregunta, es como lo que no se menciona simplemente deja de existir, ¿sabes? Y por muchas veces que nos duelan las cosas, hay que mencionarlas y ponerlas sobre la mesa para que surja algo, porque de lo contrario no va a haber nada,
queda ahí como dormido, frisado. Entiendo. Bueno, regresando a la parte holística, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el mundo holístico? Wow, creo que de las grandes cosas, cuando terminé la secundaria, Ujú. me fui como a hacer, hay una institución muy prestigiosa en Colombia que es el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, que además es gratuito. Entonces yo decía, me quiero ir a viajar por el mundo en algún momento, pero de las profesiones universales, sabes que no puede ser como fácil, que no tienes que pasar como por un proceso de selección de una empresa. Entonces yo decía, bueno, la cocina, porque en todos lados tienen que comer, pero no sabía cocinar, ni de hecho tenía buen sazón. Soy un desastre en la cocina. Ah, bueno, lo único que me queda súper bien es el cacao. Ok, Tengo que sí, sí, cierto, cierto, yo lo he probado. tengo que reconocer eso. Y entonces decía, no, eso no. Entonces, bueno, voy a aprender la peluquería. Entonces, bueno, voy a hacer peluquería, no sé qué. Bueno, me adentré en ese mundo. Hice casi toda la carrera y al final en las prácticas no me gustó el ambiente donde fui a hacer la práctica. Era un ambiente muy pesado y dije, no, no quiero eso, no me voy a graduar de eso, pero aproveché y hice una transferencia a otro programa que fue cosmetología y estética. Y resulta que en ese programa es como holístico, o sea, en Colombia, por ejemplo, la cosmetología y la estética es lo corporal, los masajes reductores, y creo que mi primer acercamiento fue con el cuerpo, precisamente desde allí, ¿no? Entonces aprendí a hacer los masajes, no sé qué, pero me gustó más la parte de bienestar. Entonces dije, voy a dedicarme más como a los masajes relajantes. Y dentro de todo eso, entonces, empecé por los masajes relajantes, luego toda la parte como de técnicas como shiatsu, que es un tipo de masaje, reflexología, pies y manos, y donde me entré más como a nivel como energético fue cuando hice Reiki. Ok. Sí, como que ahí fue como, bueno, el despertar de la sanación, entender un montón de cosas. Ujú. Qué fue dentro de todo esto lo que más te impactó al principio? Algo que digas tú hizo que yo me diera cuenta que estaba en algo diferente. Creo que ya me había dado cuenta antes, solo que tenía mucho miedo. Y volviendo a la religión, me hacían sentir como que estaba Pecando. pecando. El Exacto. tabú, ¿cierto? Exacto. Porque de hecho tengo una anécdota de esas cosas, de esos mensajes que te llegan, ¿sabes? Que tú como del más allá y tú dices, pero ¿qué me está hablando? ¿Por qué me llega esta información? Yo tenía como 10 años y yo soy del campo, y estaba en casa de una tía y mi tía me estaba como al cuidado mío. Entonces ese día, por alguna razón, un mensaje llegó a mí de que no fuera a la escuela. Y yo siempre fui muy aplicado en la escuela, ¿sabes? Como que yo lloraba si no hacía la tarea, si no tenía el uniforme, o sea, de los primeros puestos y más. Entonces le dije, tía, yo no puedo ir a la escuela hoy, al colegio, porque tengo un presentimiento, esa fue mi forma de niño de decirlo, ¿no? Tengo un mal presentimiento. Y me tía, ¿qué presentimiento ni qué nada? Seguramente fue que no hiciste la tarea. Pero no fui, pero sí, o sea, como que esos mensajes siempre me llegaban de niño, entonces obviamente no me sentí incomprendido, ¿sabes? Como que a Ya. quién le digo esto. Dime una cosa, ¿ese día fuiste a la escuela? No fui, gracias ¿Y a Dios. pasó algo? No, precisamente hice caso al mensaje que tenía, no Ok. fui, me quedé, pero de ahí en adelante me llamaba, ay, qué presentimiento. O sea, ya hasta nickname tenías ya Sí, tu apodo. no, mejor dicho. Por lo mismo, listo. Y bueno, y ya ahora sí dentro de esto, de que no lo veías tanto como un tabú, ¿qué fue lo que te hizo interesarte también en otras habilidades y no solamente el Reiki, por ejemplo? Oh, wow. Creo que también lo que te mencionaba al principio, como siempre tengo curiosidades en el sentido de como también como buscar, por ejemplo, diferentes caminos, ¿no? Y tener como un abanico de posibilidades Ujú. y bueno, ¿y por qué no? Si tengo, digamos, el tiempo, tengo la juventud y las condiciones para explorar algo, lo hago, ¿no? Quizás otras personas experimentan su vida desde otro ámbito, desde otras cosas. Para mí me genera un placer siempre estar aprendiendo, siempre estar en contextos donde me sienta bien y donde sienta que también estoy como contribuyendo a mi crecimiento personal y como a esa reconciliación que en mi ser
que quizás eso es lo que las otras personas le llaman sanación. Yo no siento que uno esté buscando una sanación, sino una reconciliación con uno mismo. Yo creo que cada persona tiene una forma de acercamiento diferente de acuerdo a lo que vaya necesitando. Me ha tocado ver gente, y eso también te lo dejo como pregunta y votando. Hay mucha gente que se dedica a ayudar a otras personas, pero al mismo tiempo cuando están ahí tienen muchas heridas que sanar. Ujú. ¿Cómo es esa parte desde tu perspectiva? Una persona que aún necesita sanar puede ayudar a otras personas, se puede complementar o tal vez sería primero sana. Y lo dejo como pregunta, no como una crítica, sino como una No, pregunta. te entiendo, sí. Yo creo que aquí, em, y para todo, es como, quizás por las personas que escuchen esto en algún momento, es como, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Y tú me preguntas también de tu experiencia, y la persona que lo escuche va a ser de su experiencia. Es decir, hay un montón de caminos, ¿sabes? De simbolismos y de sinónimos, y es como, para mí, yo siempre digo, todos los caminos conducen a Roma, ¿sabes? Roma es el amor, al revés, ¿no? Roma, la palabra Ujú. Roma. Entonces, es como, sí, yo le doy valor a todo y en mi caso, y le doy la verdad que corresponde a los caminos y a los pensamientos de cada ser humano. Son completamente válidos como los míos. Am, en cuanto a tu pregunta, es real. Es real, para mí es real, para mí se requiere, porque siento que el día que estemos completamente en luz ya no vamos a poder estar en esta frecuencia, ¿sabes? Aquí, porque en este mundo estamos y se necesitan de esas dos polaridades, ¿sabes? Entonces el día que alguien me diga que está completamente en la luz, yo como que lo visualizo tomándose un té con Buda, Jesús, porque ya habrá trascendido, ¿no? Es eso. Yo siento que no se trata de que no nos pasen cosas, de que no hayan cosas que nos duelan, es cómo manejamos esas situaciones, ¿sabes? Porque precisamente de lo que me duele, precisamente de las experiencias que tengo y de las que transito es donde yo tomo fuerza, valor y sabiduría para guiar a otros, ¿sabes? Si no, no podría tener siquiera empatía con el dolor ajeno, porque no es algo que yo pueda sentir en mí. Fíjate que me has hecho ver desde otra perspectiva las cosas. Y digo, lo que hablamos un principio, eso es ser muy humano, entender que te puedes equivocar o puedes Ujú. aprender, no solamente no es equivocar, sino aprender Ujú. cosas que ignoras. Y es que yo había visto gente que están ayudando, o sea, que tienen algún tipo de evento para ayudar a alguien, pero al mismo tiempo los he visto en algún otro lugar tratando de sanar heridas. Ujú. Entonces yo tenía esa duda, pero no lo había visto como tú dices. Si realmente esta persona que ayuda estuviera al 100, pues estaría ya iluminado y en otro paralelo, ¿verdad? Totalmente. Lo que pasa es que a veces no nos mostramos tal cual como somos, ni siquiera en el camino de la espiritualidad o de la religión. También porque muy en el fondo también nos interesa o nos importa el qué dirán, ¿no? Ay, este fulanito cómo me va a guiar, o la mirada del otro, ¿no? Y esta persona cómo me va a guiar si su vida está en esta situación, ¿no? Pero lo más humano también es ser totalmente abiertos y decir, eh, a mí también me ha pasado o me está pasando, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría mencionar contigo. Es una tecnología que me encanta, que la hice como por 2 años con dos grandes amigos en Colombia. Nosotros facilitábamos em, eh, círculos de palabras con chicos gays. Pero la tecnología de los círculos, que es una tecnología ancestral, es sentarse en ronda a la misma altura, ¿sabes? O todos en el piso, o todos en sillas, porque significa que todos somos iguales, Ya. ¿no? Que aquí no hay nadie superior a nadie. Entonces yo siempre trato de llevar eso a todos mis espacios, es decir, por más de que en el momento en que yo voy a facilitar algo, apoyar en ese momento, en constelaciones decimos el que está al mando, el facilitador tiene como una antenita que se conecta, ¿no? Creo que es lo único diferente, pero como para que se abra, ¿sabes? Y pueda como uno estar más conectado. Pero todos somos iguales, Sí. todos en ese sentido, o sea,
yo no soy más que nadie ni, ¿sabes? O sea, no me gusta sentirme de esa posición. Em, entonces esa tecnología me gusta mucho de que te ayude en este momento, pero quizás mañana me ayudes tú, Sí, ¿sabes? O sea, no me gusta conectarme tanto con esa parte que le llaman como egoica, de que yo siempre tengo la razón y de que tienes que escucharme. No, también te escucho, porque en ti yo veo tanta sabiduría, o sea, sabes tantas cosas y tantas virtudes. Es más, en ti veo a Dios, ¿no? Sí, que es la completitud de las cosas. Entonces no tengo por qué sentirme más que otra persona simplemente porque esté en una apertura de conciencia un poco más amplia, por decirlo así, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Ahora que hablas, que comentas la palabra apertura de conciencia, cuando tienes un despertar espiritual, yo lo he dicho en varias ocasiones, empiezas a sentir lo que eres capaz de ser, de dar, de recibir. Es decir, sientes amor, plenitud. Pero cuando vas entrando en la realidad, cuando regresas al mundo y dices, creo que el mundo no es tan pleno, tan entregado como puede llegar a ser, te da como un golpe de realidad. Y me atrevería a decir que es como un tipo de depresión del cual tienes que salir para volver a estar como equilibrado, saber que están las dos cosas. ¿Cómo pasaste tú por esa etapa en golpe de realidad? Súper. No tiene nada que ver con esto, pero me pasó la primera vez que fui, bueno, la vez que fui a Cuba. Yo fui a Cuba y en Cuba es como, al país, ¿no? De Cuba fue como otra realidad diferente a los otros países. Yo fui hace unos años donde no había conexión a teléfonos, yo sentía que el día me duraba un montón, que podía hacer muchas cosas precisamente porque a veces uno se pierde, Sí. se desvía en otras cosas, ¿no? En las ocupaciones de la vida. Y cuando volví a Colombia es como ese golpe de realidad que tú dices, como, ay, yo quiero volver allá porque allá me sentía, dentro de todas las cosas de la desconexión al internet, me sentía conectado conmigo mismo, ¿no? Pero yo siento que las dos realidades, que son dos realidades, se necesitan. Y la idea de ir allá es de eso de esa experiencia que tengo allá, que traigo acá, porque se necesita, digamos, en mi caso, lo que yo siento es, se necesita tratar de estar conectados aún cuando estoy en espacios que me obligan a desconectarme, ¿sabes? Necesito estar en silencio conmigo mismo en un espacio donde haya mucho ruido, porque si no, no tendría sentido, o sea, es como esos retos que uno tiene, no van a ser fáciles si, Ujú. ¿sabes? Si no está la prueba. Entonces es eso, es como yo, como te decía al inicio, no se trata de no tener problemas, no tener dificultades, no tener ideas, sino desde ahora que tengo ese despertar, esa realidad, que le experimenté ese despertar, de que tanto eso me sirve para yo trabajar con mis heridas, con mis problemas, con mis situaciones y sentirme un poco más en paz en la vida cotidiana que llevo. Sabes que a mí me gustaría aprender, o más bien que de manera más sencilla pudiera identificar los mensajes. A ver si me explico. Cuando yo tuve una primera experiencia con la ayahuasca, Ujú, yo me la estaba usando y me estaba divirtiendo de que toda la gente que estaban hablando, mayormente eran como en parejitas o de tres personas tratando de platicar algo, y yo los empezaba a ver y escuchaba con claridad todo lo que decían, aunque estuvieran a distancia. Yo estaba fascinado con eso, pero de repente toda esa gente voltearon hacia mí, me empezaron a señalar y empezaron a hablar mal de mí. Entonces, dentro de la ceremonia yo dije, a ver, hace un momento todo estaba bien ujú, y de repente todos se voltearon contra mí. Esto no es real. Esto no puede ser que esté todo bien y de repente esté todo mal. ujú, Y en ese momento que me lo dije a mí mismo, se desvaneció ese sentimiento y ellos volvieron a la normalidad. Entonces, dentro de la experiencia de la vida, a veces estás muy bien y de repente, cuando menos te acuerdas, tienes un problema. Un ujú, problema que crees que no se va a resolver. Pero si te pones a pensar en todos esos problemas que creíste que no se iban a resolver, ni siquiera te acuerdas cómo, pero se resolvieron. Yo siempre he pensado que Dios te pone la solución a todo. ujú, Si de plano no puedes, Él se va a hacer cargo. Y ahí me acordé justamente de eso. Dije, ok, tú puedes estar muy bien y de repente ver que las cosas empiezan a salir mal. Y mi pensamiento fue, tal vez mi aprendizaje es, esto no puede ser real. Si todo está bien, no se puede poner mal. Y como que empiezas a cambiar la perspectiva, la forma de ver las cosas, y eso te va sacando poco a poco de ese atorón en el que te sentías. ujú. Y creo que eso es uno de los aprendizajes que puedes ir teniendo cuando haces algún tipo de práctica. Y puede ser desde una meditación sencilla en casa hasta una ceremonia con medicinas ancestrales. Pero
en tu experiencia, ¿has aprendido a entender esos mensajes que llegan? Sí, yo creo que la misma experiencia, ¿sabes? Como el sumergirte, em, digamos, en la práctica diaria de alguna actividad que tú le llames dentro de este estilo holístico o cualquier cosa que tú haces, en caso, te llevan como a afinar ciertos sentidos, más allá de estos sentidos burdos físicos que tenemos. Por ejemplo, la intuición, ¿no? O eso que le llaman las claris, que puede ser desde cualquier aspecto físico, la clarividencia, clarividencia, clarisentencia. Cualquiera de las claris es como que como que, yo lo veo como si fuéramos una cebolla y cada vez que hacemos alguna actividad que vamos como descargando cosas, nos quitamos una capa y otra capa. Entonces como que nos vamos, es como puliendo, ¿sabes? Hasta el punto de que nos vemos más sensibles a conectarnos quizás con esa realidad que te mencionaba al principio, como por ejemplo desde la metafísica que hablan o desde cualquier camino espiritual que somos luz, ¿no? Como que nos conectamos con esa luz y por ende llegamos a conectar y a descifrar esos mensajes que muchas vienen en simbolismos, ¿no? Dicen por ejemplo, en el camino de los ángeles y como la jerarquía angelical, dicen que, por ejemplo, ellos no tienen un lenguaje humano porque no son humanos y muchas veces nos dan sus mensajes en simbolismos. Por ejemplo, a mí me llegan mucho los números, ¿sabes? Entonces yo a veces me hago preguntas o estoy en procesos y voy conduciendo y de repente me fijo en la placa de un carro y vengo y sumo los números y digo, ok, me da 9. 9 es eh, cerrar ciclos y empezar nuevos ciclos. Y voy asociando, ¿sabes? Como por asociación me llegan. A veces me llegan mensajes como muy directos, como voces, o yo siento que es como la clarisentencia, es como también el sentir, ¿no? Como que, wow, me llegó esto. O sea, no sé, es como diferentes formas, pero sí, es como si uno se fuera alineando con algo más superior con el cual siento que en definitiva somos y ahí podemos obtener esos mensajes que necesitamos. Ya. Mira que a mí me gusta mucho escuchar podcasts, no solamente tema holístico, de muchos podcasts me gusta escuchar, pero también me gusta escuchar a aquella gente que no cree en los temas holísticos, que lo ve todo como un fraude. Definitivamente en todos lados se cuecen habas y puede haber gente que aproveche ciertas cosas para sacar algo que no es correcto de la gente. Pero me llama mucho la atención que hay críticas hacia cosas que, como yo las he vivido, sé que sí pueden pasar. O sea, me impresionan y tal vez si no las hubiera vivido no las creería, pero que sí suceden en mi experiencia. Una de las cosas que más he visto que se critica son las constelaciones familiares. ¿Qué es realmente una constelación familiar? Digo, yo lo entiendo, pero para alguien que no esté familiarizado, ¿qué es y por qué realmente puedes tener como un momento de conexión con una persona que necesita sanar, aunque no esté presente, y lo haga a través de alguien más manifestándose? Súper. Son varios puntos que tocaste, voy a ver si me acuerdo y te voy a hablar un poquito desde mi punto de vista. Yo siento que referente a la concepción que tiene mucha gente de no creer o creer, yo siento que todo lo que sucede es posible, ¿sabes? Simplemente esa persona en ese momento no está lista para experimentarlo, ¿sabes? Si no lo crees porque no está listo para experimentarlo o no le interesa experimentarlo. Y hay muchos otros caminos en el cual la persona se puede experimentar, hasta en el de el ateísmo, no creer en un ser superior o en algo. Y está bien, no hay nada mal en ello, son simplemente diferentes puntos de vista y de ver la vida y es completamente respetable y aceptable. En cuanto a tu pregunta, por ejemplo, sobre las constelaciones familiares, si en definitiva yo digo que veo a Dios en ti, es porque veo tanta luz y veo infinidad en ti. Los seres humanos siento yo que tenemos muchas más posibilidades de las que podemos percibir con los niveles de conciencia en el que estamos.
estemos, ¿cierto? En constelaciones familiares, para definírtelo creo que de forma sencilla, cómo funciona, es una técnica que se puede hacer con personas que representen el sistema familiar, objetos, inclusive personas que lo hacen con animales también, caballos y demás. Pero si tú eres ese Dios, Dios es unidad, ¿no? En ti está todo, en ti estás tú, está toda tu familia, pero no solo tu familia, está todo este globo terráqueo y todo el universo y todos los multiversos están en ti. Y constelaciones familiares lo que hacemos es cuando abrimos el campo, es como si tú te conectaras a ese Wi-Fi, ¿vale? Y ese Wi-Fi es como si te llevara a toda la información, en este caso de tu sistema familiar y de acontecimientos que pasaron que quizás no tuvieron un buen cierre, ¿sabes? Un buen procesamiento de alguna situación que pasó y que se va generando, que se va, ¿cómo es esta palabra? Se me fue, heredando, se va heredando. Así como heredamos caracteres físicos, genéticos, ¿no? Ay, tú tienes los ojos de tu abuelo, el ADN de tu familia. Nosotros también heredamos un sinnúmero de cosas, ¿sabes? Que ahorita la ciencia las está como poniendo a la luz también desde la parte científica. Entonces, constelaciones familiares para mí, en una forma sencilla de definírtelo es, tú tienes una situación, ¿cierto? Que se manifiesta a ti de cualquier manera, a través de una enfermedad, un problema, demás, pero que realmente lo que hay detrás de todo eso es un sistema familiar, ancestral, hablándote de que hay algo que no se resolvió y por lo tanto tú lo heredaste, así como tú heredas genéticamente cosas físicas. ¿Está relacionado con los registros akáshicos? Son diferentes técnicas. Dentro de los registros akáshicos se dice que es más bien como un libro, como un gran libro que está custodiado por unos seres, y en ese libro está como la historia, como no sé si te acuerdas de la Encarta, pero como de tuya, ¿no? Como de las experiencias álmicas que has tenido. Entonces tú también puedes desde allí preguntar cosas si quieres. Tu propio Larousse. Exacto, sí. Enciclopedia. Exactamente, de tu vida. Entonces tú puedes acceder a esa información de lo que has hecho. Sí, pero son técnicas diferentes. Digamos que se pueden complementar, pero no necesariamente son lo mismo. El otro día tú me platicabas, si mal no recuerdo, durante la ceremonia de cacao, que sabías de masaje tántrico. Yo no tengo tanto conocimiento y algo había leído, y cuando te vi haciendo un masaje energético, que creo que es lo que llamas Kundalini, pensaba que eran lo mismo, o dime si son lo mismo, porque ahora estoy confundido. No, creo que la energía se manifiesta de diferentes formas, ¿sabes? Así como todos los objetos aquí son energía y tienen una energía diferente, creo que hay varias formas también de trabajar energéticamente en un ser humano. Pero en definitiva es energía, ¿no? Digamos que son procesos muy diferentes que te llevan a tener respuestas corporales diferentes, ¿sabes? Cuando hablo de corporales, no solamente te estoy hablando de este cuerpo físico, sino de todo lo que constituye el cuerpo físico, ¿no? Todo lo que llevamos hasta lo que no podemos ver un poco. Entonces, la activación de la energía Kundalini se dice que es como si tuviéramos una serpiente en la base de la columna que en esta realidad, en esta experiencia está dormida, que es como la inconsciencia, ¿no? Que estamos como un poco desconectados. Y lo que se hace es que se busca que esa serpiente, de forma simbólica, ascienda, y tiene creo que tiene sentido, porque el primer centro energético nos conecta con la tierra, ¿no? Que son las necesidades básicas, como en la pirámide de Maslow, ¿no? Comida y demás, lo básico que necesitamos para sobrevivir, para estar en esta experiencia. Pero vamos subiendo, y a medida que va subiendo va por otros centros energéticos, y es como cuando hay una represa o un río y está estancado, ¿no? Y le vas destapando y el agua va corriendo. Es la energía que va ascendiendo. Y cuando te digo que tiene toda la lógica, porque el séptimo centro energético se dice que nos conecta con la divinidad, que
En esencia somos seres divinos, ¿no? Y nuestra propia divinidad. Pero cuando nos conectamos, cuando esa energía llega acá, como que tenemos experiencias un poco salidas de esta realidad, podría ser. Nos conectamos con lo que somos, ¿sabes? Y desde esa experiencia se dice que podemos desbloquear situaciones, ¿sabes? Em, Podemos despertar también, digamos, sensaciones a nivel corporal, el cuerpo te responde y te habla. El masaje tántrico es otra técnica, em, ya ese es un masaje como tal, se Ese hace sí tiene contacto. exactamente, ese sí es, sí. En la energía kundalina hay facilitadores que tocan, yo casi no toco, si acaso por la cabeza, un poco los pies, pero no soy de tocar mucho, o a veces la energía me lleva a algún punto que hay un bloqueo, entonces como muy sutil, no me gusta, sino muy sutil. En el masaje tántrico sí toca el contacto físico, porque inicialmente es un masaje que se hace relajante y luego se trabaja a nivel tántrico. Lo que pasa es que en ciertos países y dentro de esos de ciertos países hay estados donde no está permitido, por ejemplo, porque el masaje tántrico, como se plantea y tradicional, va a trabajar en los genitales. Es más íntimo. Es más, sí. A nivel energético te puede alinear, despertar energía. ¿Y cuál es la función ahí? ¿Puede curar enfermedades? Sí, se dice que, sí, digamos que haya como el despertar de la energía, ¿sabes? Esos destellos y demás. Pero como te decía al inicio, eh, no es la única forma de que haya ese despertar. Lo que pasa es que cuando te conectas con quien tú eres y recuerdas como esa realidad un poco, lo que tú llamabas como en el ejemplo que me pusiste de estar a veces en retiros o temas donde te sientes, me gustaría estar en este estado todo el tiempo, vuelves a la realidad. Algo bueno allí pasa, ¿no? Siempre, en el sentido no de lo bueno y lo malo como pasamos, sino de que te hace sentir bien más. Entonces, casi siempre cuando partes de nosotros son tocadas y desbloqueadas, soltamos un montón de cosas y la historia como que nos reconciliamos con historias de dolor y demás. Entonces, te lo estoy definiendo a mi punto de vista, pero dentro de los beneficios, sí, hay personas que pueden llegar a desbloquear temas, a que si la energía fluye, ¿sabes? Los sistemas del cuerpo pueden funcionar de una mejor manera. Puede haber la sanación que le llaman. Ujú. Ya, fíjate que ahorita que hablas de los masajes que tocan, que no tocan, yo he tenido experiencia en el Reiki. La primera vez que alguien me hizo un Reiki, una sesión de Reiki, me acuerdo que me comentó que el Reiki no toca. Pero llegó un momento en que yo sentí como mis pies los masajeaba y yo la verdad sentía muy rico porque como que me dolían y luego me acordé, "Espérame, pero me dijo que no me iba a tocar". Y abrí los ojos y la persona estaba por mi cabeza, perdón, en otra cosa, trabajando energía. Entonces dije, ¿quién me estaba apretando los pies literalmente? Y luego en una segunda sesión me vuelve a pasar exactamente lo mismo. Wow. Según tu experiencia, ¿qué fue lo que me apretó los pies? Lindo, qué chévere que tomes ese punto. Antes de abrir cualquier espacio donde se vaya a trabajar temas de healing y demás a un nivel profundo, normalmente como la mayoría de las personas lo hacen y como yo lo hago es preparar el lugar. Entonces físicamente estoy yo o la persona que está facilitando conmigo. Ujú. Energéticamente, ancestralmente o como lo quieras llamar, el espacio tiene a toda tu familia detrás, tus ángeles. O sea, a veces uno ve y no son 10 personas, físicamente 10, pero hay un montón aquí, ¿sabes? Entonces son esas personas que nos asisten a nosotros en nuestros procesos, no como facilitadores, sino a todos, ¿sabes? Em, porque creo que sin esa ayuda no seríamos, digamos, talleres de un montón de personas, ¿sabes? Para estar, o sea, nos tendríamos que volver como omnipresentes. Entonces sí necesitamos cierta ayuda, podría decirlo así como en términos energéticos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que
posiblemente fueron tus ángeles, ¿sabes? Los que están ayudándote allí. Dando un poco de consuelo también. Ayudando. Está bien. Oye, así como te ha tocado ver gente a la que ayudas y seguramente le ves una mejoría, ¿alguna vez has vivido alguna experiencia de miedo o alguna experiencia contradictoria en el sentido de que cierta persona no pudo salir o no pudo llenarse de buena energía? No, nunca, la verdad, que me lo haya dicho. ¿Sabes? De hecho, he tenido situaciones como dos situaciones donde he estado como cofacilitador, he estado facilitando con otras personas y pasan situaciones de llanto, de situaciones muy profundas en la persona que lo lleva a un estado de conmoción interna y que la forma de liberarlo es media hora llorando o gritando. ¿Y sabes qué me pasa? Yo normalmente soy muy afuera, ¿no? Como me gusta interactuar y demás. Y, pero en esos momentos guardo tanta calma, ¿sabes? Como que siento que que he aprendido a manejar esas situaciones, ¿sabes? De cuando hay personas que entran como en shock y demás. Ujú. Y espero como, no sé, además es como que uno en ese momento, si uno hace la apertura como el campo y todo este tema, como que uno está conectado con la fuente y te va guiando como el proceso. O sea, yo creo que también es clave eso. Entonces, nunca he tenido experiencias así, que alguien que me diga que haya salido o confundido, o sea, fuertemente, ¿no? Pero también a veces que pasa que la persona como que no entra como en total contacto, ¿sabes? Con la experiencia y demás, también lo tomo positivo porque es como se necesita, ¿sabes? Todo es perfecto realmente. Fíjate, acá te tengo un comentario con eso, a ver si lo puedo ligar, pues son dos cosas. Eh, Estuve en un podcast con un amigo y dentro de las preguntas que me hizo acerca de las medicinas tradicionales, le comentaba que el cacao, aunque me gustó, no me sentí tan conectado. Ese día yo te lo comenté, Ujú. no me sentía tan conectado. Pero también en la plática en el podcast, dándole esa respuesta, me como que hice un autoanálisis rápido y se lo dejé saber y te lo platico a ti ahora. Ese día yo invité a Kevin. Ujú. Kevin, cuando termina la sesión, él me dice, hey, Pablo, muchas gracias por haberme invitado. Yo realmente necesitaba eso. Y yo ahí mismo en la sesión lo vi que él sí estaba muy conectado y Ujú. estaba, pues no sé si la palabra es disfrutar, pero al menos sí sanando la parte que en ese momento necesitaba sanar, porque no Ujú. va a quedar completamente sano, pero le estaba sirviendo bastante. Y vino y me dio gracias y todo muy bien. Pero fue en esta plática que tuve en el podcast que como que me cayó el 20 y dije, bueno, tal vez no conecte porque no era yo el protagonista de este Ujú. evento. Ujú. Era Kevin, así lo veo yo. Ujú. Yo era solamente un instrumento para que él pudiera ir, porque si mí no hubiera ido. Exacto. Y me dio mucho gusto como darme cuenta de eso, de saber que alguien más pudo sanar una parte y yo fui un poquito de herramienta Ujú. para que se acercara y eso me dio gusto. Una gran herramienta. Y como te decía, hay un montón de herramientas, ¿sabes? Y no significa que todas me van a funcionar a mí y que todas me van a gustar. Quizás a ti te gusta el helado de vainilla, miel de chocolate, ¿no? Sí. Y demás. O quizás la misma medicina tradicional que tú te tomes, la misma pasta que te tomes para el dolor de cabeza, a ti no te funciona y a mí me funciona. Y está perfecto, ¿sabes? Pero he tenido experiencias similares como las tuyas, donde las personas te dicen, no, yo siento que este tema que estamos trabajando hoy para mí está bien, o sea, no siento ese peso, ¿no? Y lo he comprendido, sabes que también uno comprende como facilitador a través de la experiencia que se tiene, porque supuestamente lo que uno, como la perspectiva que uno tiene, ¿no? Es como que el tema le toque a profundidad a todos, pero no siempre pasa. Y creo que la otra vez también fue alguien que me comentó como, ok, este tema en mí lo agradezco y más, pero no, como que en tus palabras como no me sentí tan conectado, pero también fue con otras personas, ¿no? Y cuando estábamos haciendo el trabajo constelativo, esa persona estaba haciendo representando como a Alex de alguien, ¿sabes? Y la persona que estaba con él hizo un trabajo profundo súper profundo, ¿sabes? Como de llorar y demás y despedirse de su expareja. Es decir, a veces nuestra presencia se requiere para también ayudar a ese colectivo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, me quedé pensando también que la parte que decías de constelar de ese día,
que ese día no me lo esperaba, pensé que íbamos a hablar del cacao y cómo tenía como ese nervio de no conectar ahí tampoco, pero de alguna manera en el momento que, listo, te toca hablar, como si entraras en un trance en donde vienen solas las cosas. Ya me acordé. No, tú dices, no, a mí yo te dije ese día, me da risa porque hasta fuiste muy contundente con alguien que necesitaba unas palabras ¿te acuerdas? Con Lupita, Sí, que ella va a venir exacto. aquí a platicar Oh, también. súper, que fuiste así. Yo le dije, oh, Pablo, le diste duro. Sí. Sí, entonces a veces nos pasa eso, o sea, pueden suceder las dos cosas, ¿no? No te sentiste tan conectado, porque a veces tenemos expectativas altas de, tú sabes, el cacao es una medicina, pero no es una medicina como el yagé, que te entra a un estado profundo, Sí, sí. ¿Sabes? Puede que pase, ¿no? Para personas que son más sensibles, pero no tiene como esa, podría llamarlo como esa capacidad de llevarte a un nivel más profundo. Entonces, yo siento que son como escalas de medicina. Entonces, el cacao lo que te hace es que te abre el corazón, ¿sabes? Te permite estar más presente y más vulnerable. Entonces, yo lo tomo, las ceremonias que hago, que son cacao constelativo precisamente, porque el cacao es como eso que me va a llevar a prepararme un poquito para ir a ver cosas Uh-huh. en este ejercicio constelativo, ¿no? Que lo hiciste maravillosamente bien ese día. Ya. Fíjate, también mucho me preguntan, seguramente te toca a ti, cuando quieren saber sobre medicinas tradicionales, sobre todo el yagé, la ayahuasca. Es muy común que me lo pregunten. La gente como, quiero hacerlo, pero me da miedo y qué puede pasar. Yo me atrevería a decir, a menos que tú me digas lo contrario más con tu experiencia, que quizá una ceremonia de cacao es un buen comienzo para que no sea algo tan intenso, para que empieces a descubrirte y perder esos miedos hacia este tipo de medicinas, ¿no crees? Sí, digamos que en general las medicinas te tratan como tú las tratas. Okay. Es decir, cuando te digo como tú las tratas es si tú vas a la medicina con miedo, seguramente vas a tener temas de miedo. ¿Sí me va a entender? Y es eso, como que a eso que en lo que pensamos atraemos, ¿no? Aunque y por supuesto tenemos en esta completitud de lo que somos, tenemos experiencia de miedos internas, ¿sabes? Entonces, si llevas eso a la medicina, quizás la medicina te va a llevar a que veas en ti todos esos miedos que tienes, ¿sabes? Y como es una medicina que te habla del simbolismo también, que también es un simbolismo muy real, porque cuando uno tiene la experiencia, uno siente que todo lo que está viviendo es tan real, ¿sabes? Entonces, puede que así te trate. Pero sí, hay muchas medicinas, digamos, más suaves, se podría decir así. De hecho, el rapé, que es a base de tabaco que se sopla por la nariz, ¿no? Es dentro de las que yo conozco. Hay un montón de medicinas y nuestros pueblos y muchos pueblos tienen diferentes medicinas ancestrales que normalmente vienen de plantas o de anfibios, ¿sabes? Pero está el rapé, están los honguitos, que los amo también. También facilito ceremonias de niños santos. Okay. Hasta ahí. No he facilitado ayahuasca todavía. Sí he tenido experiencias de ayahuasca en Colombia súper fuerte y aquí en Estados Unidos también. Más suaves, pero he tenido. Y de ahí para arriba hay un montón, de diferentes maneras. El cambo, por ejemplo. No sé si lo has escuchado. Yo he practicado cambo. Oh, súper. Sí. Bueno, que es una experiencia mucho más que física, ¿no? Súper fuerte, sí. Sí. Es un sufrimiento de decir, ¿y Sí. qué ando haciendo acá? Sí. Pero después viene como una calma impresionante, ¿sí? Ujú. Es que te lleva al extremo, físicamente Sí. te lleva al extremo. Ujú. Sí, exacto. Solo por el hecho de vomitar y tener que vomitar y vomitar hasta el punto de vomitar la bilis, que es todo eso amargo, Sí. y sientes que te quema la garganta. Pero después dices, pucha, toda esa porquería yo tenía adentro, ¿sabes? O sea, como que botar todo eso. Pero sí, es que hay un montón. Por ejemplo, el bufo, que es un DMT que uno fuma, que es como la secreción de este sapo, ¿no? Y lo fuma, pero eso lo conecta también como con lo divino también, ¿no? Pero ¿sabes qué me ha pasado últimamente? Que casi las últimas medicinas que he hecho me conectan y se me activa la kundalini, entonces empiezo a sentir placer y a conectarme como con el placer en una máxima potencia, ¿sabes? Como wow, sentir como, no sé si la gente le llama completitud, amor, como fundirse con el todo. Y wow,
yo creo que cuando uno se funde con el todo, se funden hasta todo eso que uno cree que lo malo que tiene, ¿no? Tendrá que ver que se conecta de acuerdo a lo que hay dentro de ti, tu personalidad, lo que te gusta, como para darte el sabor que estás buscando. Sí, yo creo que son como etapas y como procesos, ¿sabes? Que vas limpiando y, por ejemplo, una casa está bien sucia y tú vienes y, por ejemplo, lo primero que haces es limpiar algunas cosas y vas como despejando cosas, ¿no? Hasta llegas a un punto en que ya todo está más despejado. Creo que así es el cuerpo, ¿sabes? Venimos con tanto trauma y quizás las primeras medicinas que vayamos a tomar y de acuerdo a tu experiencia de vida, tu proceso, lo que estés trabajando en esta existencia, así también van a ser tus experiencias. No tienen que ser todas tan pesadas y tan así estrambóticas, ¿no? Aunque hay gente que sí tiene experiencias fuertes. Me ha tocado verlo, gente que sufre con las medicinas tradicionales. ¿Qué es lo que puede hacer que estas personas tengan una experiencia completamente diferente a la que yo le prometí como amigo para ver, prueba, está muy bueno? Y de repente va y ve demonios o ve cosas muy feas. Sí. Bueno, lo que pasa es que dentro de esas promesas que uno hace como amigo, uno las hace por amor, ¿no? Y porque esto me funcionó a mí, quizás dentro de lo que tú me cuentas que tienes te puede funcionar a ti. Pero yo siempre digo, ve y ten la experiencia. Sí. Porque cada persona tiene un proceso diferente y no necesariamente podemos vivir lo mismo. Hace poco hice honguitos y los niños santos, que le llaman niños santos, normalmente lo que hacen es que lo conectan con ese niño interior que uno tiene y uno va a sanar, reconciliarse como con ese niño, ¿sabes? Y a mí me pasó totalmente lo contrario, me conecté como con mi cuerpo, pero yo digo que también es porque yo vengo ya tanto tiempo trabajando con el cuerpo como herramienta, ¿sabes? Sí. Entonces fue como una jornada de sentir mi cuerpo, pero también yo creo que eso va ligado porque antes quizás desde el autorrechazo, ¿sabes? Como a estas experiencias dentro de lo gay, que uno no se acepta y demás, ¿sabes? Como que en algún punto uno se rechaza. Y ahora es como totalmente lo contrario. Las medicinas me llevan a como abrazarme, a integrar lo que soy, ¿sabes? Yeah. Y a sentir el placer completamente. ¿Tú sigues sintiendo autorrechazo por ti mismo, güey? No, creo que ahora no, en estos momentos no. Decía como en el pasado, obviamente, porque si te sientes diferente, raro, tú a veces quieres como encajar, ¿no? Entonces dices como, pucha, pero yo, ¿por qué soy así? Entiendo. Yo me gustaría ser como mi hermano, como mi primo, o, ¿sabes? Pertenecer, pero sí, cuando uno no entiende ese tipo de cosas, normalmente pasan en la niñez. Ya. ¿Hasta qué punto tú crees que es válido adentrarse en el mundo holístico? A ver si me explico. Tú puedes darte cuenta de muchas cosas que vienen, muchas cosas que tienes que sanar. Hay adivinación, hay de todo tipo de cosas dentro del mundo holístico. ¿Hasta dónde es válido adentrarte sin, digamos, alterar lo que viene para ti? Para que no... Es que ahí entra un poco el tabú. Porque yo me acuerdo que dentro de la religión católica, que es donde a mí me educaron, era estos métodos de adivinación, o de poder saber qué viene en el futuro, o poder saber cosas como lo que te muestra la medicina, era un tabú bien fuerte, porque eso no está permitido por Dios. Así es como nos lo hacían ver. Hoy en día no lo veo así, pero ¿hasta dónde es permitido saber y tener el riesgo de alterar tu futuro? Todos los días estamos alterando nuestro futuro, ¿no? Vamos caminando hacia allá. Creo que la diferencia está cómo lo quieres alterar, ¿no? Pero también te digo, desde mi experiencia, es si lo puedes creer, si lo puedes ver, si lo puedes imaginar, puede existir, ¿sabes? Y es muy válido. Y esto puede ser una conversación muy profunda, porque se dice que el tiempo no es tan lineal como nosotros lo pensamos, se dice. Y bueno, hay que dudarlo también, ¿no? Se dice que el presente, el pasado, el futuro está pasando hoy mismo, ¿sabes? Y por eso hay gente que se puede acercar a eso. Es como cuando, esto que estamos haciendo, cuando un video es una multitud de fotografías juntas, ¿no?
Entonces se podría decir que la fotografía del pasado es el pasado, pero la fotografía siguiente es el presente, la fotografía siguiente es el futuro, pero todo está ocurriendo ya mismo, o sea, ya mismo estamos haciendo el video, ¿sí me entiendes? Es como que la vida está ocurriendo ya mismo todo. Lo que pasa es que dentro de esta dimensión va mucho más despacio para que lo podamos asimilar. Sí, qué buena analogía, ¿eh? Sí. No lo había visto nunca de esa forma, tienes razón. Dentro de cada fotograma que representan este segundo, que es una imagen de ahorita, hay 24 fotogramas. Exacto. Que los puedes acomodar como pasado, presente y futuro y son uno mismo en un momento. Ahora es más fácil verlo en los teléfonos de ahora porque sí. Tú inclusive dentro de la foto que tomas con movimiento puedes escoger un segundo más atrás, un segundo más adelante. Sí. Pero sí, es un tema mucho más profundo y todo lo que se está trabajando a nivel de la inteligencia, por ejemplo, artificial y de la tecnología que está afuera, es porque así funciona nuestro cerebro también. O sea, no creas que eso que está afuera se lo inventaron solamente porque está afuera. Todo eso está ocurriendo en nuestro cuerpo. O sea, ¿por qué crees que este algoritmo a veces que la gente dice, pues pucha, yo ni siquiera lo he dicho, apenas lo estoy pensando y abro el teléfono y ya está en el teléfono, sí. ¿Sabes? ¿Cómo? Así funciona la mente humana. Eso que en lo que pensamos de una vez se crea inmediatamente, ¿no? Y por eso suceden esos milagros. Pero es eso, lo que te decía, si lo puedes imaginar, claro que puede suceder. Claro que sí puede suceder. Y no es ni bueno ni malo, simplemente es. Para mí no existe el pecado, para mí no existe lo malo de esa escala de valores de juicio, porque todo es necesario. O sea, si tú no experimentas, volvemos a lo anterior, ¿no? Por ejemplo, desde las constelaciones hay que ponerse tan del lado del victimario como de la víctima, porque la víctima no puede experimentarse como víctima si no tiene el victimario, ¿sabes? Y no es fácil ser victimario muchas veces, porque eres el más odiado, es el más repudiado, y a veces muchas veces el que la pasa más mal, ¿sabes? Entonces no creas que esas cosas suceden así simplemente por arte de magia, no, porque en este mundo donde nos estamos experimentando es necesario todo eso. De acuerdo, muchas gracias por todo lo que me has comentado. Por último te pregunto, ¿hay alguna experiencia, algún comentario que quieras compartirnos en general, algo que quieras que sea escuchado? En general, bueno, yo creo que sí, me gustaría, digamos, en términos generales, como... Y esto lo tomo basado en mi experiencia, digamos, en los caminos de muchas de mis familias que los veo, ¿sabes? Y puedo ver mi reflejo allí y cosas que no me gustaría experimentar en mi vida, ni siquiera tenerlas, pero las veo, las honro y las respeto en ellos, ¿no? Y es disfrutarnos la vida, a eso nos vinimos, con o sin, ¿sabes? Con problemas o sin problemas. Siento yo que el paraíso no está tan lejos. Si volvemos a la analogía del video, esto está ocurriendo ya, ¿sabes? Quizás ese paraíso prometido es esto, ¿sabes? Entonces es disfrutarnos la vida, no esperar a estar sanos, no esperar a estar totalmente reconciliados con nuestro ser, no estar completamente en la luz para empezar a disfrutar. Hay que disfrutar con lo que tenemos hoy día, porque mañana no sabemos si vamos a estar en otra existencia. Entonces sí, creo que todas las experiencias también que trato de brindar son basadas en eso, como en el bienestar, ¿sabes? Y es como un masaje que te lo disfrutes, ¿sabes? Entonces a veces nos gusta darnos duro y garrote, como decirlo, pero mi llamado es a eso, como disfrutar más la vida. La vida es bella con todos sus matices. Bien, Jesús, pues muchas gracias, muy bonito mensaje y de nuevo gracias por estar aquí con nosotros platicando y cuando gustes esta es tu casa. Muchísimas gracias a ti, Pablo, no, encantado y honrado de estar aquí, así que gracias. Gracias, y a ustedes, bueno, gracias por acompañarnos de nuevo, les recordamos, si se suscriben, nos comparten, le dan like, comentan, nos están ayudando bastante a continuar con el proyecto y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.